La histórica dinámica de Chile nos permite encontrarnos con una serie de sucesos que desembocan en lo que hoy somos como país. Una república democrática basada en un sistema presidencialista, centrada en una profunda discusión respecto a las atribuciones que emanan de cada uno de los poderes del Estado, siendo la organización política del país intenso tema de debate. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cómo entenderíamos esta materia a los ojos de un experto? La Constitución política de la República en su versión original y hasta el día de hoy es presidencialista y por lo mismo le otorga al presidente de la República respecto a los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial al final de cuentas, una preponderancia dentro de la distribución de funciones en el entendido que a la época en que surgió la Constitución política se necesitaba un gobierno más fuerte y hasta autoritario incluso con relación a la experiencia de la Unidad Popular. Pero esa Constitución de 1980 era heredera de la de 1925, que a su vez era autoritaria y presidencialista respecto a la crisis parlamentaria de antes. La Constitución actual se crea sobre la base de la Constitución de 1925. Por ende, tiende a reforzar una imagen fuerte del administrativo. Aún así, para algunos existen ciertas complicaciones en relación a ello. Las complicaciones que presenta al día de hoy la Constitución desde el punto de vista de su presidencialismo, y que es lo más criticado, es precisamente la iniciativa importante que tiene el presidente de la República en materia de leyes, particularmente en lo que tiene que ver con la administración de gobierno, pero más que nada en sus mensajes de ley. Y en ese contexto de cosas, donde más atribuciones tiene aún, es en materia económica. De tal manera de que las leyes en materia económica, como por ejemplo nuevos tributos, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y por lo mismo, el otro poder, digamos, que es el legislativo, se ve bastante limitado en orden a iniciar leyes que en la medida que lleven temas presupuestarios, como suelen llevarlo, al final de cuentas motiva que poco y nada puede hacer más que en otras materias, pero que si tú te fijas no son de gobierno, sino de gobierno. Entonces, ¿se le deben dar más atribuciones al Congreso? Mira, yo creo que la práctica y el papel son distintos y por lo tanto hay que ver cómo funcionan estas cosas. Yo soy partidario de tener un Congreso más fuerte, el Congreso que tenemos es débil y soy partidario además de que haya un círculo virtuoso, como el Congreso fuerte, hay gente fuerte que se mete al Congreso. Hoy día como el Congreso es débil, a veces opera la ley de lo que los economistas llaman la selección adversa, los buenos quedan fuera y los no tan buenos quedan dentro. Cabe destacar que no todos sienten una profunda desigualdad negativa respecto de la imagen presidencial, y existen opiniones contrarias que avalan la actividad colegisladora del presidente en materias de ley, ya que le permitiría mantener sus ideales vigentes y respetar a aquellos que creyeron en estos, representando la mayoría de votantes. Y al pensar en ello, nos surge la inquietud sobre si debería tener más atribuciones el Senado. Yo creo que no, en tanto estamos en un régimen presidencial. Una de las características de los regímenes presidenciales es precisamente que el presidente puede tener ciertos poderes legislativos particularmente, y esto es principalmente para que el presidente no tenga conflictos, para tratar de evitar conflictos con el Congreso y pueda desarrollar su agenda. Entonces, ¿es necesario que el presidente tenga participación en materias de ley a través de los decretos con fuerza de ley y pueda ejercer una actividad colegisladora frente a los problemas que afectan a la nación? Yo creo que los DFL, los decretos con fuerza de ley, hoy día se utilizan de modo muy acotado y creo que se usan de un modo que es sensato. Te doy un ejemplo. Se hace una ley para crear una nueva institución pública, inventemos algo. Está discutiendo cambiar el estatus de la CONAF. Ya hay una CONAF que deja de ser una institución de derecho privado, pasa a ser un servicio público. Eso se hace por ley. Tiene sentido que además el Parlamento pase meses debatiendo cuántos cargos va a haber en cada grado y cuál va a ser la estructura de la planta y cuántos auxiliares va a haber y cuántas secretarias. Creo que no. Creo que el tiempo parlamentario es escaso, por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que habiéndose creado la estructura institucional y las reglas bajo las cuales esa institución va a operar, se diga, mira, hay una serie de otros detalles que se le da la facultad al Ejecutivo para emitir un decreto y fijar todo eso. Me parece sensato. Entendemos lo anterior como que el presidente necesariamente debe, en un régimen presidencialista, tener atribuciones frente a la ley. Sin embargo, una de estas atribuciones es el derecho a veto que tiene sobre proyectos emanados del Congreso. Y nos preguntamos si lo anterior podría llegar
a ser una fuente de inseguridad legislativa? No. Todas las democracias tienen algún sistema de veto. Varían en cuál es el porcentaje de votos que se requiere para que el Congreso a su vez rechace el veto. Pero me parece indispensable que haya espacio para que el presidente vete leyes que no le gustan. Ocurre así, como te digo, prácticamente todas las democracias del planeta. Frente a las opiniones anteriores, respecto de la situación que tiene el administrativo dentro de la temática política nacional, el legislativo también encuentra ciertas discusiones respecto a la interpelación de la que pueden ser objeto los ministros, donde siempre se crea incertidumbre a si se justifica o no la interpelación de los ministros en un juicio político. Me parece que toda autoridad pública debe estar expuesta al escarnio, a ser fiscalizado. En este caso, si bien la fiscalización no es directa, sí a través de los representantes. Por tanto, se justifica plenamente de que el Poder Ejecutivo y sus ministros, que no son elegidos por voto popular, estén expuestos al escarnio, al juicio del Poder Legislativo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿podría considerarse que esta interpelación le resta atribuciones al presidente? Me parece que atribuciones no le resta. Lo que sí que han descreído el presidente o presidente a turno es que él es quien elige por confianza a sus ministros y a su equipo de trabajo. Por cuanto creo que como capacidad de liderazgo sí se ha afectado. Como atribución no lo veo. Que saquen un ministro y se reemplaza por otro no le quita ninguna atribución al Poder Ejecutivo. Sí hay un golpe a la capacidad de liderazgo. Me parece que eso es súper importante y en Chile como que el liderazgo pesa mucho cuando se es presidente. Si el presidente no sabe elegir a su gente, el presidente lo hizo mal. No pierda atribuciones. Finalmente, y para cerrar, se desprende las ideas del cientista político Enrique Castro lo siguiente respecto al Senado. Nosotros tenemos que tener un equilibrio en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y yo creo que las atribuciones que tiene el Senado están más que suficientes. Sin perjuicio de lo anterior, ¿se considera necesario que el enfoque de la Constitución se centre en las atribuciones del presidente o el Congreso actualmente? Creo que los que queremos de verdad cambiar la Constitución, más que enfocarnos en toda esta discusión bastante inútil sobre si es o no es conveniente tener una asamblea constituyente, yo diría, bueno, veamos qué cosas se pueden cambiar ahora y cambiémoslas mañana. Por ejemplo, creo que nuestra Constitución tiene un compromiso poco claro respecto a los derechos humanos y la no discriminación. Creo que eso se podría modificar mañana. En Chile debería haber más poder económico y especialmente poder político para las regiones, y los intendentes se deberían elegir democráticamente. Eso se podría modificar mañana y así sucesivamente. Hay cosas urgentes que podríamos cambiar en pocos días. No creo que sea útil para el país estar enfrascado para siempre en una discusión constitucional. Y de hecho, si tú miras en las encuestas cuáles son las prioridades ciudadanas, creo que una nueva constitución va a lugar 40. Cosas mucho más urgentes y mucho más indispensables. En relación a lo anterior, ¿sería viable entonces un sistema semipresidencialista? Tengo sentimientos encontrados. Yo sé que mucha gente lo ha propuesto, sé que tiene ventajas, pero creo que también tiene desventajas. Entre otras cosas, la política no solamente es reglas, también es cultura. Nuestra cultura no sé cómo procesaría la idea de un sistema semipresidencial. Te soy bien franco, a mí no me gustan las soluciones en general semi. El semipresidencialismo me huele a queríamos ir a un sistema parlamentario, no nos atrevimos y nos quedamos a mitad de camino. Si vamos a hacer esa discusión, hagámoslas de fondo. Yo no me cierro a la posibilidad de tener un sistema parlamentario. De hecho, casi todas las democracias del mundo son más bien parlamentarias. Pero evidentemente sería un cambio radical en nuestros hábitos políticos y no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. La diversidad de opiniones que rodea la política chilena se hace de una forma crítica, que nos permite entender esta desigualdad como algo positivo, en el sentido de que permite dar cierto resguardo a los ideales que protege el gobierno de turno. No obstante, las miradas frente a este desequilibrio, que para muchos parece una lucha de poderes, es realmente subjetiva.